Hola chicos, bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y hoy os traemos algo que os va a valer para siempre, porque hoy aprendemos a tratar un dolor tanto agudo como crónico. En casa, sin ayuda, simplemente con un electroestimulador que podéis adquirir en cualquier sitio. Esta vez nuestros amigos de Fisaude, os he dejado un enlace en el vídeo en el que podéis ver, en el que nos vamos a basar, pero bueno, la tecnología TENS es una tecnología que lleva muchos años funcionando, que es un electroestimulador, como os he dicho, y bueno, responde a las siglas de Transcutaneous Electric Nerve Stimulation y simplemente se utiliza como una técnica terapéutica por su gran capacidad antiálgica. ¿Antiálgica qué es? Quitar el dolor. Es un tipo de corriente eléctrica que sirve para disminuir el dolor de cualquier parte del cuerpo, ¿de acuerdo? Así que no me enrollo más y os voy a enseñar cómo se aplica, dónde se aplica, por qué se aplica. Buenas, 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 ¿qué tal todos? Espero que bien, ¿todo correcto? Si oís el pollo, si dejáis de oír al pollo en algún momento o a mí, por favor, me ponéis un comentario. Estamos en directo, como todos los martes a las 6 de la tarde, ¿de acuerdo? Y hoy vamos a hablar de algo que llevo utilizando durante años y se llega funcionando durante años. Es algo tan sencillo como un TENS. Nuestros amigos de Fisaude nos han mandado un TENS, que en este caso he elegido un modelo muy básico, pero que va muy bien, que está al alcance de todos los bolsillos. Vais a poder utilizar vosotros en casa sin ayudas este TENS para trabajar o quitaros cualquier tipo de dolor, siguiendo unas pequeñas directrices, ¿de acuerdo? Ya os he explicado qué es el TENS, ¿de acuerdo? Nosotros utilizamos mucho el TENS en la fisioterapia para retomar todo lo que es la función motora, ¿no? Nos vienen con mucho dolor, por ejemplo, no podemos mover un hombro, le ponemos un TENS y empieza a mover el hombro porque inhibimos ese dolor, ¿de acuerdo? De alguna manera hablamos con el sistema periférico y con el sistema nervioso central y hacemos que el paciente tenga menos dolor mediante algo que quiero que entendáis, el control gate o el sistema de la puerta de entrada. Básicamente nuestro cerebro tiene una puerta y genera un control sobre esas vías del dolor, cerrando y abriendo esas puertas, pero eso es involuntario totalmente. Como es involuntario, pues nuestro procedimiento es totalmente inconsciente, pero los estímulos externos que conseguimos con un TENS, ¿de acuerdo?, sí pueden hacerlo, generando una distracción, generando una que no prestes atención a tu dolor. El dolor no desaparece, sino que dejas de prestar atención a ese dolor. Al final no sientes nada. Entonces es el parámetro del control gate, de una manera muy rápida explicada, para nada científica, ¿de acuerdo? Pero por ahí van los tiros, ¿de acuerdo? Entonces está muy bien aprender cuando uno tiene dolor agudo, crónico, subagudo y tiene la vida con el dolor, está todo el día medicándose, tiene dolor de ciática, de fascitis, de un esguince, dolor de cefalea, dolor de cabeza, puede aplicar este tipo de tecnología, como ya veis. Vamos a empezar, venga, vamos a ello. A ver, vamos a empezar por algo desde abajo hasta arriba, como el que dice. ¿Y quién no ha sufrido? ¿Qué hijo de vecino no ha sufrido un esguince, no? Bueno, pues yo he sufrido muchos, es más, en este ligamento, en este tobillo, no tengo ligamentos, he sufrido tantos esguinces que he roto el ligamento, entonces bueno, mis dolores son más articulares que de un esguince. ¿Cómo vamos a abordar? Digo, en estos panfletos, cualquiera que compre un TENS, y sobre todo si compráis este, van a venir descritas dónde se ponen los electrodos y cómo se ponen los electrodos. Yo me voy a ir guiando con esto, bueno, yo siempre los pongo de una manera muy determinada, pero voy a pintar en rojo el ánodo, la parte roja. Bueno, me he saltado un paso. Os explico. La máquina, ¿vale? La máquina, con darle al botoncito, la encendemos. Tienen 12 programas. Y luego tenemos estos cables. Claro, me he puesto aquí a definir qué es el ánodo y qué es el cátodo y no he explicado que estos cables van a la máquina y es por donde va a salir la corriente eléctrica, tan sencillo como eso, ¿de acuerdo? Esta es de 2 canales, pero pueden ser de 4 canales, pueden ser de 8, de 16 he visto, pero ya son máquinas que se enchufan y tienen que ver más con recuperar problemas neurológicos, ¿no? O hacer un fitness muy potente. Entonces vamos a poner nuestro primer canal y nuestro segundo canal, ¿de acuerdo?, para que sepamos dónde son los electrodos. Y luego tenemos, os he dibujado aquí para que sea muy didáctico, el rojo y el negro. El ánodo es el rojo, positivo, y negativo, el negro, ¿de acuerdo? Entonces, una regla para utilizar la electroterapia, cuando yo estudiaba, era
positivo proximal, negativo distal, ¿no? Entonces vamos a seguir un poco esa regla, ¿de acuerdo? Vamos a poner el ánodo. Cuando tenemos un esguince tenemos dolor de tobillo. Básicamente los tobillos se hacen en un 80% de los ligamentos laterales o posterolaterales, podríamos decirlo, o posteriores. Por dentro es difícil torcer un tobillo porque la biomecánica del tobillo siempre hace una inversión, ¿de acuerdo?, en vez de una eversión. Entonces, para poner, cuando tengáis dolor de tobillo, lo que vamos a hacer es hablar con el nervio. Le estamos diciendo al nervio que deje de llevar ese dolor por esas autopistas que pasa el dolor, ¿de acuerdo? Entonces yo os recomiendo uno que sea aquí, positivo, ¿de acuerdo? Y otro que sea negativo aquí. ¿Por qué? Porque los nervios, la señal nerviosa va a pasar por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, siempre hay que dejar al menos 2,5 centímetros entre el electrodo y el electrodo para que la acción se fije entre esos dos electrodos. Entonces yo, para que lo veáis, lo pongo uno aquí y el otro aquí. Ahora nos iríamos al manual. Una vez que hemos colocado los electrodos, porque hemos tenido un esguince y justamente los nervios, pues ya sean plantares, ya sean peroneos, ya sean tibiales, sepamos bien dónde hay que ponerlo, por eso viene este vídeo, por un esguince, el ligamento externo sería esta la aplicación. Luego os voy a enseñar otra un poco más compleja, aprovechando los otros dos electrodos, pero nos iríamos al manual. Esta máquina, ¿por qué me gusta y por qué he elegido esta? Porque hay unas que son carísimas, hay otras que son con muchísimos programas. Esto tiene 16 programas, de los que vais a utilizar, te diría que 12 programas no los utilizas jamás. Con que utilices 4 bien utilizados vas a poder trabajar el 90% de tus patologías. Entonces, aquí lo que hace un TENS básicamente es pasar una frecuencia de entre 2 a 100 euros, pero lo más testado es de 80 hercios a 100 hercios, ¿de acuerdo? Los programas vienen predefinidos. No te agobies pensando en que, bueno, si me compro una máquina de estas, no voy a saber cómo funciona, porque, claro, esto que me estás hablando de los hercios, no, os estoy dando información un poco extra. Pero si tú te vas al programa 1, pone dolor nocioceptivo, dolor agudo, dolor neuropático, agudo y crónico. Ya estás tratando con 100 hercios, con 200 microsegundos de impulso, ya estás tratando las fibras dolorosas, todo ese dolor, todo ese control gate que te estoy comentando. Entonces, esto es tan sencillo como irte al programa 1, lo tenía lo tenía en el prevención ideal para acá, en el 6, hay un programa que es el 6 que va modificando entre varias frecuencias y que es una maravilla. Electrodos puestos, vamos a subir solo el canal que tengo puesto en el programa 1 y vamos a ver qué sucede, ¿vale? Tenéis que estar relajados, espero que lo estéis viendo bien. Ya estoy notando una contracción, ¿de acuerdo? Y lo que no quiero, ahora lo vais a ver, que se contraiga el pie. Tengo que bajar, ¿de acuerdo? La experiencia con el TENS siempre tiene que ser positiva. No puede estar doliendo. No podemos someter a dolor porque eso es una contraindicación, ¿de acuerdo? Hablando de las contraindicaciones, me lo he puesto y estoy sintiendo hormigas intensas que van pasando por el pie, desde un electrodo al otro, ¿de acuerdo? Entonces, contraindicaciones, que me las he saltado y seguramente luego me digáis, pero yo puedo utilizármelas si tengo esto, tengo lo otro. Pues mirad, chicos, en caso de embarazo no hay que poner el TENS, aunque en un esguince de tobillo yo he puesto el TENS y no pasa absolutamente nada, pero ahí está. En cáncer o tumores, si estamos en un proceso tumoral o cancerígeno, no podemos hacerlo porque estimula la circulación, oxigena las fibras, hace que aumente el metabolismo en la zona y eso no es bueno, ¿de acuerdo? Diabetes. La diabetes hay que consultar con el médico, pero es una contraindicación negativa, ¿de acuerdo? Hay que verlo bien porque al aumentar la circulación yo creo que tiene que haber ahí un problema con la diabetes importante. La epilepsia, si alguien tiene epilepsia, también mucho cuidado, hay que consultar con el médico, a lo mejor se puede medicar y utilizar el TENS, ¿de acuerdo? Cuando tienes fiebre, cuando tienes una fiebre alta, al cuerpo hay que dejarle en paz, porque si no lo que puedes hacer es que rebote. O si tienes una infección aguda, ¿de acuerdo? Que ya lo he hablado antes, una fiebre alta o una infección aguda. Si tienes dudas, comenta con tu médico. Si tienes dudas, comenta conmigo. Déjame un comentario. Como habéis visto, una exposición súper sencilla. Te estás aquí media horita con el programa número 1 y cuando empieces a poner ese pie en el suelo que te estaba doliendo, te duele la mitad o la mitad de la mitad, ¿de acuerdo? Esto tampoco es la pulga Benito, como el que... Entonces, cuando dejéis de sentir esa sensación de hormigas, esa sensación de electricidad por el pie que ha disminuido, podéis pegarle un par de toques. Ahora mismo estamos a 20 miliamperios, a 100 hercios 200
microsegundos, ¿de acuerdo? Entonces, otra cosa que podemos hacer es hacer una exposición un poquito más compleja, ¿de acuerdo? Y sería, lo vamos a parar y vamos a aprovechar para poner en emparedado, ¿de acuerdo? En emparedado, cogiendo más superficie y yéndonos a las terminaciones nerviosas que hay debajo del talón para estimularlo. Como veis, 2 y 2. Nos iríamos otra vez al programa 1, que es el Control Gate 1 o Control Gate 2, que en vez de trabajar a 100 hercios trabaja a 80 y a 150 miliimpulsos, microsegundos. Eso es lo que más se ha estudiado y lo que más veracidad tiene de la electroterapia, de toda la electroterapia que podáis ver. Yo lo utilizo en la clínica a diario. Cuando me viene alguien con mucho dolor, le pongo un TENS, le quito el dolor y luego ya le empiezo a manipular. Es una, os lo digo, es una auténtica pasada tenerlo en casa, ¿de acuerdo? Nos vamos otra vez al programa 1 y ahora lo que haremos es subir las 2 hasta que notemos. Ahora estoy cogiendo más el nervio plantar y se me va más por la planta. Bueno, si tenemos un dolor más en lo que es en la parte lateral sería la primera exposición, si tenemos un dolor más global sería esta exposición. También podríamos trabajar en bocadillo. Os lo muestro pintándome, ¿de acuerdo? Que sería un electrodo atravesando el maleolo. Cuidado con los rebordes óseos, no hay que ponerlo directamente en el reborde óseo, ¿vale? Estos dos electrodos serían aquí y los dos otros electrodos serían por el otro lado. A ver si somos capaces de verlo bien, ¿vale? Electrodo negativo por este lado, ¿de acuerdo? Y electrodo positivo por el otro. Así la corriente directamente atraviesa la articulación. Podríamos poner un ciclo, prevención de atrofias, este no. Por ejemplo, ideal para casi todas las indicaciones. El programa 6, que pasa de 100 hercios a 2 hercios a un ritmo constante cada ciertos segundos. Y así el cerebro no se acostumbra a la señal y así te quita más el dolor. Esta es la primera exposición que os quería hacer. Vamos a ir recuperando los electrodos y vamos a saltar. Se podría hacer en fascitis, se podría hacer en una metatarsalgia, se podría hacer en muchos sitios. Vamos a ir saltando de articulación. Vamos a hablar ahora de la rodilla, ¿vale? Vamos a coger los electrodos, que esto se lían bastante. Nosotros allí en la clínica tenemos un chico que hace la limpieza. A todos los fisios nos toca un mes de la limpieza. Eso quiere decir no que está fregando los suelos, sino que le toca ver que la integridad de las máquinas es buena, que se recupera y se recoge todo, y así pues somos pues como una gran familia, ¿no? Que recoge la cocina después de haber cocinado. Tenemos más posiciones y vamos a saltar ahora a dolor de rodilla. Recordad, dejarme comentarios y luego vemos cuáles son los comentarios en función de lo que me vayáis diciendo, ¿de acuerdo? Poner los electrodos en la rodilla, claro, ahora vamos con la rodilla, eso hoy. Entonces, ir mirándolo porque voy a ir por todo el cuerpo, ¿de acuerdo? Incluso va a haber destape hoy, me tengo que quitar camiseta y os tengo que enseñar por dónde me lo pongo, por la espalda, por la ciática, bueno, os estoy adelantando. Venga, vamos a la rodilla. Artrosis de rodilla, tendinitis, podemos hacer muchas exposiciones, pero una muy sencilla, que es cuando tenemos un dolor general en la rodilla, un dolor sinovítico, un dolor que es general, no te deja ni estirar mucho la rodilla ni flexionar mucha, es literalmente, ¿de acuerdo? Positivo hemos puesto, negativo, vamos a seguir bien la indicación de todo esto para no liarla. Vamos a poner aquí un más, ya lo estáis viendo, ¿vale? En la parte interna. Y aquí vamos a poner un menos. Luego, como me he tatuado todo, pues lo podremos hacer un repaso rápido. Vamos a coger solo un canal, luego os explicaré cómo coger dos, ¿de acuerdo? Y los programas son todo el rato lo mismo, depende de lo que quieras trabajar, un nervio, o un dolor muscular, o un dolor articular, puede ir variando, pero van a ser los programas todo el rato, o 2 hercios, o 2 y sube a 80 y cambia a 100, o modula todo el rato, o primero modula 10 minutos en uno y se va 20 minutos al otro. Y ya te digo, los pulsos, los microimpulsos que da, ¿de acuerdo? El pulso en microsegundos va desde los 200 hasta los 300 en función de que quieras hacer cosas muy moduladas. Electrodo rojo, ánodo se llama, en la parte interna de la rodilla, ¿de acuerdo? Que te duele un poquito por dentro la rodilla o general, pues lo puedes poner ahí. En la parte externa, el ánodo y el cátodo negativo.
como veis la exposición, ¿de acuerdo? No tiene mayor historia. Espero que lo estéis viendo bien. ¿Y qué vamos a hacer aquí? Pues mira, hay un programa que creo que va para la artrosis, lo comentaba ahí que iba muy bien, dolor muscular, prevención de atrofias, Vale, el que nos va a ir muy bien es el 6, porque aquí cuando tenemos un problema, por ejemplo la artrosis de la rodilla, no solo duele el hueso y el cartílago se está reventando, sino que la cápsula se inflama, está todo mal, hay inestabilidad, seguramente algún tendón está sufriendo. Entonces lo que interesa es ir variando e ir cambiando, como hace el programa 6, que cambia de cada 3 segundos de 100 hercios a 150 milimpulsos a cada 2 hercios a 200 milimpulsos, y así el cerebro dice, ¿qué es esta señal? ¿Qué es esta? ¿Y esta? ¿Y qué pasa ahora? Y deja de sentir dolor. Es tan sencillo como eso. O sea, yo lo digo así como de chiste, pero me hacía mucha gracia. Nos vamos a ir al programa 6, simplemente nos vamos hasta el 6 y vamos subiendo el canal, ¿de acuerdo?, que hemos conectado. Si subís el canal que no está conectado, pues no pasa nada porque la máquina lo autodetecta y baja la intensidad. Así que, bueno, con tranquilidad. Esto una vez que lo sabes usar, pues va genial. Yo esta exposición la hago muchísimo, ¿de acuerdo?, cuando vengo de jugar al fútbol. Cuando vengo a jugar al fútbol las 2 rodillas me duelen. Tengo 2 canales y lo que hago es, me pongo uno en una rodilla, otro en la otra, oye, y me pongo a trabajar, y bueno, puedes ir andando. Esto tiene una pestañita aquí que te lo coges, te pones a andar, como veis la movilidad, no hay ningún tipo de problema. Yo siento mis hormiguitas como atraviesan toda la rodilla. Oye, y Santas Pascuas, va genial para quitar el dolor de rodillas, esa sensación. Recordar, quitamos el dolor. ¿Pero por qué viene el dolor? Hay que analizarlo bien, hay que hacer ejercicio de estiramiento, hay que hacer ejercicio de tonicidad, que ya tenéis en el canal varios vídeos de cómo hacer estiramiento de rodilla, tonicidad de rodilla, para que no duele, y sobre todo saber el por qué nos está doliendo, para no volver a hacer lo mismo y que nos duela. 20 minutitos, he elegido un programa, 30 minutos, en el que va a trabajar variando la frecuencia para arriba y para abajo cada X segundos, así que pues una maravilla. Cuando tenéis la rodilla, otra exposición que podéis hacer en la rodilla es la siguiente. Hemos hecho un más y un menos, y si el dolor nos baja más o nos sube más, lo único que podemos hacer es reforzar. Mirad, no estoy ni quitando esta vez los electrodos. Un poquito más de dolor abajo, más tibial, que baja más para abajo, pues cogemos aquí, ponemos aquí. Ojo, porque aquí estamos cogiendo la rama superficial del peroneo, ¿de acuerdo? Y nos puede bajar por todo el pie. No tiene que haber dolor y no tiene que haber contracción. Hay electroestimuladores que son para poner fuerte la pierna, ¿de acuerdo? Este, es más, tiene un programa para evitar la atrofia, hace que trabaje un poquito la musculatura, pero en este caso no estamos buscando este. Podemos hacer otro directo para cómo poner TENS en los abdominales, en los bíceps, en los isquios, en el glúteo, en el gemelo, para que se pongan fuertes. Eso es muy interesante, y eso se lleva utilizando, te diría que casi ya un siglo, la electroestimulación para ponerse fuerte, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a subir el otro canal. Estamos a 29 miliamperios, vamos a relajarnos. Había puesto aquí mis toallitas para estar cómodo. Una rodillita siempre tiene que estar, para mi gusto, en semiflexión a la hora de tratarse, estar bien, estar cómodo, estar tumbadito. Y lo vamos subiendo. Sé que no lo vais a ver desde ahí, pero lo podéis intuir. Oh, ¿veis cómo se me mueve el pie? ¿Veis cómo se me mueve el pie? Pues ahí me estoy pasando de energía, ¿eh? Como te digo, es inocuo. Si no tienes contracción y no te duele, lo puedes subir a 100, que no hay ningún tipo de problema, pero ojo con generar esa contracción sostenida, que eso no va bien del todo, ¿eh? Entonces, ahí nos quedaríamos media horita. Ya hemos pasado por la rodilla. Esto va viento en popa, chicos. Vamos a ponerlo ahora en dolor de cadera. Todos los que tenéis dolor de cadera, artrosis de cadera, trocanteritis, habéis sufrido directamente un golpe en la cadera, os habéis ido a andar por ahí por el campo, como el que dice, y habéis generado una inflamación en la propia cadera, ¿no? Pues tan sencillo como lo que vais a ver, que es una exposición pues muy sencilla, ¿de acuerdo? Aquí lo tenéis, sobre todo por rodilla, tobillo, estoy viendo por aquí, y bueno, la cadera no tiene ningún tipo de misterio. Básicamente vamos a destapar una cadera, nos vamos a poner el trocánter como punto a dejar en medio, ¿de acuerdo?, como referencia, y vamos a hacer una exposición positiva y una exposición, bueno, ¿dónde colocamos los electrodos? Disculpadme que a veces me lío.
Esto es complicado llevar el ritmo de lo que os explico, con lo que me pasa por la cabeza, con lo que estoy haciendo. Entonces, esta la vamos a hacer doble directamente. ¿Por qué? Porque la cadera es muy grande. La cadera es un elemento muy grande y bueno, pues vamos a ponerla directamente. Estos electrodos son autoadhesivos. Cuestan nada, 1 euro o 2 euros. Los laváis con agüita, un jaboncito muy suave y los aclaráis bien, los volvéis a poner en esta superficie y tenéis para, te diría, a lo mejor 100 no, pero 50, 60, 70 puestas, que eso es una vez al día, tenéis, o sea, con 6 o 7 euros tenéis para todo el año, ¿de acuerdo? De uso domiciliario, claro, en clínica, ¡buah!, los tenemos fritos los electrodos. Ponemos positivo, ponemos negativo, dejando el trocánter en el medio. Si tenemos el dolor un poquito más arriba, a lo mejor ya no es trocanteritis, ¿vale? Pero hay que dejarlo un poco en el medio, para que haya más acción entre los electrodos. Como digo que es una articulación muy grande, lo que vamos a hacer directamente es ponerla entre medias. Ahí estamos. Caderita al aire, relajada. Que te pones esto y te vas a hacer la compra, o te vas a conducir, o te vas a trabajar. Una de las cosas, ¿qué podemos hacer con trocanteritis? Pues nos podemos ir a un programa Gate Control de baja frecuencia, estimulación combinada de alta frecuencia a través de puntos de contacto especiales. Bueno, aquí estamos cambiando otra vez y estamos haciendo un canal funciona a 100 hercios y el otro canal funciona a 2 hercios. Entonces, si los ponéis en aspa, mezclamos 2 hercios y 100 hercios en aspa, una auténtica maravilla, porque así ya no tienes que estar haciendo otros programas más. Al cerebro hay que ir despistándolo, ir cambiando de programa y programa. Tan sencillo como lo vamos subiendo, eso es, lo vamos subiendo por miliamperios, llega hasta 100 la máquina, aquí es difícil llegar a la contracción, sí que notaréis un picor como si os estuviesen pinchando con algo, esa es lo que le digo a los pacientes, cuando notes que las hormigas, notes que te están mordiendo y que no aguantas, lo bajamos, pero hay que aguantar, hay que darle caña, hay que aguantar fuerte arriba para tener un buen, digamos, un buen efecto, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando le veo al paciente ya que pone un poquito cara de ¿qué te estás pasando? Ese es el punto, de bajar un poquito y de volver, ¿de acuerdo? Y de dejarlo puesto y a los 10 minutos, cuando ya esté totalmente tranquilo, subirlo un poquito más, porque, creerme, te quita el dolor muchísimo y necesito que en consulta no tener dolor para poder modificar la articulación, para poder movilizarla, para poder estirarla y para poder explicar al paciente los ejercicios de cinesiterapia que tiene que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, esto te lo pones y a la compra y a lo que tú quieras, tampoco a salir a andar por ahí, pero sí que te puedes ir a moverte por casa o hacer lo que te apetezca. Exposición en la cadera, no tiene otra, puedes combinarlos y hacer aspa, ahora mismo van así y podrías hacer un aspa y generar pues esa combinación que os he comentado. Más cositas, ¿qué vamos a hacer? Espero que me estéis preguntando muchas cosas porque tenemos que verlo a continuación. Veo que el audio está ahí y veo que todo el mundo está conectado. Pues ¿qué tenemos ahora? Pues la lumbalgia, pues vamos a por ella. Vamos a por la lumbalgia, vamos a coger esto, lo vamos a dejar por aquí. ¡Uy, qué bien me está viniendo la caderita! Últimamente me estoy quejando de la cadera. ¿Me estaré haciendo viejo? No lo sé. Dímelo tú. Yo creo que sí. Mis caderas, pues bueno, de jugar al fútbol y ejercicio de impacto que hago, ¿vale? Pues se enfadan. Como os digo, ponéis lo que son los electrodos en esta superficie que siempre tiene que estar limpita y os va a aguantar muchísimo las exposiciones, ¿de acuerdo? Eso es. Como veis, yo me lo voy a poner en varias zonas del cuerpo y yo creo que se van a pegar sin ningún tipo de problema en todas las zonas del cuerpo. Si no, pues me tocará limpiarlo, que tengo un poquito de agua en esa taza de super padre que tengo aquí que me regaló mi hija, que por cierto me voy a dar un trago. Lo mojas un poquito, lo secas simplemente al aire, lo pegas contra el propio plástico y perfecto. Venga. A ver, ¿cómo hacemos esto? La típica lumbalgia. Lumbalgia hay de todos los colores y de todos los sabores, chicos. Entonces, bueno, aprovechando. Primero tienes que saber tu origen y para no repetir el problema que estás haciendo. Entonces, es muy importante, cuidado con el micro que le voy a empezar a dar golpes ahora. Es muy importante conocer el origen de tu lumbalgia. Si la conoces, pues podrás hacer cositas para luego no tenerla. Si te pones directamente el TENS,
pues a lo mejor no quitas nunca el problema. Así que bueno, espero no darle muchos golpes. ¿Habéis visto un corazoncito? Venga, vamos a ello. Me duelen las lumbares, me duele aquí, me irradia un poquito hacia los lados, me duele justamente en el centro. Pues ¿qué vamos a hacer? Yo os pido disculpas si no soy capaz de ponerlos donde yo creo que los estoy poniendo, porque esto es complicado. No me metería en la dorsal, donde terminan las costillas, esto es T12. Entonces, un buen punto sería, pues como por aquí y como por aquí, ¿vale? A ver, me estoy escribiendo bien, vamos a ver, en la cámara, bueno, más o menos. Y otro punto sería, si nos acabamos de escribir en estos dos puntos de aquí, el dolor está aquí, que irradia hacia los lados, o directamente está central, pues saliendo de las sacroiliacas, sería otro punto aquí y otro punto por aquí. Espero que se vea bien. Esto, como comprenderéis, es más complicado de lo que os imagináis. Pero te lo puedes poner sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de problema. Los coges. Tú sabes perfectamente dónde está tu dolor. Coges el ánodo, el rojo, y dices: a mí me duele aquí. Bien. Saliendo de la columna, nunca encima de la columna, me lo pongo aquí. A mí me duele aquí. Saliendo de las sacroiliacas, justamente encima. Churuf. Ahí lo tenemos. No hace falta, y si te pones un espejo o te los pone alguien, oye, pues mucho mejor. Cogemos los dos otros electrodos. Yo lo que quería enseñaros aquí es que esto lo podéis hacer en casa, sin ayudas y sin ningún tipo de problema. Incluso lo que os he dicho antes, ¿qué te duele? Este electrodo más fácil está aquí y lo vamos a poner al mismo nivel. Pues por aquí. Mucho mejor si los electrodos los pongo orientados hacia abajo para que la tensión del cable no lo mueva, ¿vale? Y mucho más fácil. Que estoy aquí, pues me vengo a esta estructura de aquí, intento poner el electrodo tirando para abajo, eso es, columna, saliendo, más o menos ahí. Y esto, señores, le das al problema un programa de dolor muscular, por ejemplo, un dolor muscular, que estamos en un TENS profundo, le das al 12 y te pones a funcionar, lo subes, que empieces a notar, a ver, que me he confundido de programa, vamos a hacerlo. Aunque podría fingirlo, no quiero fingirlo. Quiero un programa número 12, TENS profundo. ¿Audio tenemos? Sí, ok. Y nos vamos aquí. Y vamos a subir. Y cuando notemos que hay hormiguitas, vale, voy a subir mucho, 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 para que veáis que si hay contracción, la lumbar le va a pasar lo que me está pasando a mí. Tengo que bajarlo un poquito. ¿Veis cómo se están contrayendo los músculos? Pues no queremos eso, no queremos eso. Queremos que se relaje y que podamos movernos. Y te pones esto aquí, con su lengüetita, y te pones a hacer lo que quieras. A trabajar, o te pones a doblar la ropa, te coges y... Hoy toca plancha, me toca mi plancha que me pongo música, pues mira, me duele una rodilla, me pongo el TENS, y te pones a doblar despacito, o te tumbas y estás tranquilito, o abajo, con una almohadita en la tripa, para que no haya para que se alinee un poquito lo que es la hiperlordosis, o directamente puedes estirar un poquito las piernas, que te va a suponer que estés mucho más relajado de lumbar, que estés mucho más suelto de pierna, puedes estirar. Como te quieres bailar una muñeca, no baile, estás quitando el dolor lumbar, ¿de acuerdo? Y esta es la exposición. ¿Qué pasaría si tratamos una ciática? ¿Cuántas ciáticas hay por ahí? Pollo, ¿cuántas ciáticas? Muchas, bien. Pues vamos a por ellas, chicos. Las ciáticas. Voy a poner mi TENS. Ya ha pasado media hora y ya, oye, como que me muevo ya, oye, que puedo respirar, que te lo puedes poner 2 veces al día, que te lo puedes poner todo el día de tu vida, que no tiene una contraindicación de no lo puedes utilizar una vez al día porque si no te da algo. No, 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 si está bien utilizado, es una herramienta bestial. Nos quitamos los electrodos, primero este y este. ¡Ay! ¡Ay! Que tengo pelitos. Me los quito. Primero estos y luego estos. Tenemos que hacer un vídeo de estos que la gente se pone electroestimulación en las abdominales para sacar abdominales. Eso tiene un de cierto, te diría que un 50%. La gente no sabe bien lo que es realmente, pero se puede llegar a tener un gran tono abdominal o pectoral o del músculo que tú quieras
haciendo eso, pero haciéndolo bien. No me lo pongo y me quedo silbando, no, eso no funciona así. Señores, ciática, ¿qué os voy a decir de la ciática? ¿Cuántas veces hemos visto la ciática en este canal? Un dolor que nos sale de aquí, que viene por la nalga y nos llega hasta la pierna. Bien, pues una exposición que os va a venir estupendamente, como os digo, os viene en el manual, pero uno positivo. Ahora aquí se va a confundir directamente lo que es el rojo que tengo, ¿de acuerdo? Con el negro, pero esto es ciática, ¿de acuerdo? Uno positivo, me he salido un poquito ahí a la sacroiliaca, aquí, sacroiliaca, negativo, uno que saldría por el isquiotibial, positivo, y otro hasta donde nos llegue el dolor. Podríamos poner exposición 1 o exposición 2, yo me lo voy a poner aquí para que sea más vistoso. Pues vamos a hacer la aplicación. Ya sabéis, os duele, os puede salir simplemente el dolor de aquí a la nalga, pues lo ponéis de aquí a la nalga, pero esta es la posición más larga que se podría hacer con esto. Entonces cogemos un canal y lo vamos a... Este no hace falta abrirlo mucho. Nos vamos a las sacroiliacas, ¿de acuerdo? Las raíces nerviosas que hacen luego el nervio ciático están aquí, ¿de acuerdo? Juntan todos el sacro y todas las lumbares para hacer la rama ciática, el nervio ciático. Nos vamos a la sacroiliaca y aquí pues podría ser, si nace el dolor ahí, podéis ponerlo un poquito más fuera, un poquito más dentro, ¿de acuerdo? Podéis ponerlo en varias posiciones. Y nos vamos con el negativo justamente al lado. Recordar, el cordón hacia abajo, nos vamos aquí, pom, y ahí tenemos una exposición. Siguiente exposición, positivo, donde más externo se hace el ciático una vez que se ha conformado el ciático, saliendo del isquión, sería aquí. Difícil verlo, espero que me esté quedando bonito. Y el negro, como veis, hemos dado de sí mucho el cable. Nos vamos a la parte del gemelo. ¿Por qué? Porque mi radia aquí. Si mi radia está aquí, pondríamos este aquí directamente. Y ahí tenemos la exposición de mi ciática, literalmente. Aquí sí que os recomiendo que lo pongáis, dolor neuropático, vais al programa de dolor neuropático y lo empezáis a subir, ¿vale? Ya sabéis la exposición como la acabamos de hacer, ahora os la muestro, pero quiero daros un truquito. Lo tenemos que ir subiendo y en ningún momento digo, tiene que haber dolor, por favor. No puedes tener una ciática y encima ponerte esto y que te duela más el ciático, quiere decir que no estás aceptando la terapia. Centraros en que las cosas tienen que venir bien y sobre todo cuando os decimos que os tienen que venir bien. Eso es, nos vamos a un programa de dolor neuropático para el nervio. Hay un programa súper chulo, lo he estado viendo, y habla del programa 16, esto es bloqueo nervioso según Jenker. Bueno, vale, esto es bloqueos que se hacen con medicinas, bloqueos que se hacen con una jeringuilla en un nervio y se meten medicamentos para bloquear el nervio. Entonces, si podemos colocar bien los electrodos, deberías de poder hacer un bloqueo de ese nervio. Bloquear el nervio es no sentir nada por ese nervio. Pero es bastante complicaete, se puede intentar, se puede intentar y se puede hacer. Venga. Vamos ahí, vamos a ir subiéndolo, eso es. Vale. Lo vamos subiendo. Y una vez que notemos corriente en la zona lumbar, una vez que notemos corriente aquí en la zona lumbar, ahí está, voy notando una pulsión, eso es. Vamos a subir ahora la zona de abajo, eso es, ya noto que corre por toda la pierna, está discurriendo por toda mi pierna y está discurriendo por mi espalda, ¿de acuerdo? Entonces, está muy bien esta exposición. Lo que os recomiendo es que ya que vais a estar así 20 minutitos, os hagáis un poquito de neurodinamia. Te coges así la piernecita por detrás con mucho cariño, te pones aquí y haces pie para arriba, cabeza para arriba, por abajo. Y vas haciendo, discurriendo el nervio por el canal. ¿Por qué me paro en la ciática? Porque es una de las cosas que más os fastidian, y lo sé bien. Entonces, os hacéis 10 minutitos, de 3 en 3 minutos, un poquito de ejercicio de
neuromodulación o incluso un estiramiento. Fijaros la versatilidad que da esto. Estoy estirando toda la rama del piramidal, toda la rama del glúteo, ¿de acuerdo? Y estoy haciendo, además, estoy hablando con los nervios. Esto es una maravilla, podéis hacer la gimnasia con los electrodos puestos. Como veis, exposición a los lados y ¡epa! Patada de Van Damme. Exposición posterior, ¿vale? Como os digo, estos electrodos, que están bien puestos, que tú te puedes mover, tú podrías hacer fitness con esto tranquilamente y esto no se va a ningún lado, se quedan pegados y muy bien pegados. Mola que la tecnología, los adhesivos, pues sean buenos y sean de calidad y se pueda, pues como os digo, no tengáis miedo. Hay gente que se pone estas terapias y se queda totalmente quieto, así como, uy, están agarrotados luego. Chicos, seguimos. Quiero ver comentarios ahí, que me consta que estáis escribiendo cositas, Vaya destape que está viendo hoy aquí, me cago en la leche. Venga, vamos aquí. Ponemos electrodo, quitamos electrodos y seguimos, Recordad que tenéis alguna patología que no describa a lo largo del vídeo, pues vais a poder preguntármelo. Y me voy a poner los electrodos y os voy a dar consejitos. Más cositas. ¿Qué tenemos por aquí? Lumbalgia ciática. Saltamos al brazo. ¡Uy! ¿Cuánta gente que no puede dormir con un brazo? ¡Oh! Se ha muerto mi camilla. ¿Por qué se ha muerto mi camilla? ¿Qué le pasa a mi camilla? Vale, que no está en off. Es que esta camilla es tan sumamente buena que tiene llave de encendido. A ver qué camilla encontréis por ahí que tenga llave de encendido. Cesión de los chicos de Fisaude. Pedazo de amigos que tenemos y que nos cuidan una barbaridad. Camilla Nagura. Ya haremos un día un vídeo solo explicando la maravilla de camilla que tenemos aquí. Y recordad que este bichito lo podemos coger en la tienda de Fisaude, que nos lo han cedido. Podéis ir allí y bichearlo, tenéis este mismo manual, os ponéis este vídeo y así podéis trabajar cualquier tipo de patología que hayamos descrito. Y si no la hemos descrito, déjame un comentario que te la explico. Venga, seguimos, let's go. Vale, sí, estamos hablando de epicondilitis. Oh, mama, epicondilitis. Te has ido a jugar al tenis, y has venido con 2 kilos menos de lo que has corrido y con un dolor en el codo. Entonces la epicondilitis, pues bueno, seguimos con los mismos programas. Tienes una opción de hacer tú tus propios programas, pero eso ya requiere un entendimiento, o te lo programa un fisio o entiendes muy bien lo que es la técnica para ir más hacia un dolor nervioso que sea un dolor nocioceptivo, o si es más se puede tratar cicatrización a 2 hercios también, a 1 hercio sería más. Se pueden hacer muchísimas cosas con este test, Entonces, si nos vamos a un epicóndilo, aquí, pues la guía que nos está diciendo, pues la que yo me voy a poner. Básicamente, el dolor en el epicóndilo es en este lado de aquí, ¿de acuerdo? ¿Veis esta bolita que sale por aquí? Pues el epicóndilo es este huesito, donde van todos los músculos, ¿de acuerdo? Pues codo de golfista, codo de tenista, pronadores y supinadores. Pues vamos a poner un electrodo aquí, ánodo rojo y un cátodo, ¿de acuerdo? Aquí, pues básicamente por donde discurre las raíces nerviosas. Y vamos a trabajar aquí. Y vamos a trabajar con el otro canal aquí. Cuando vienen los canales, ¿de acuerdo? Cuando vienen canales del mismo color, cable del mismo color, siempre le digo a los fisios en mi clínica, oye, chicos, marcar con una rayita, ¿de acuerdo? Los electrodos de un lado para que sepáis en todo momento qué canal es cada cual. Cuando tenemos no solo 2 canales, 4 u 8 que tenemos en la clínica, vienen con colores distinguidos, pero esos colores a veces se repiten, entonces tienes que trabajar las 2 piernas, 2 tobillos y 2 rodillas a la vez, un politraumatismo. Es bastante laborioso todos los cables y bastante follón el hacerlo. Entonces, para una epicondilitis, pues vamos a ver, aquí seguramente si me paso consigamos contracciones, vamos a ver lo que no hay que hacer, que muchas veces os enseño lo que hay que hacer, pero vamos a ver lo que no hay que hacer. Por ejemplo, el programa 5, en el que varía los canales, no, vamos a hacer un control gate normalito, programa 2, venga, vamos al 2, le vamos dando a la P y se va moviendo hacia arriba hasta que del 16 salta al 1, pues estupendo. Es que lo básico, lo normal, lo efímero a veces, lo pequeñito, ¿vale? Muchas veces es
tremendamente superior a lo muy complejo, porque lo muy complejo trata cosas muy complejas, pero algo para estar por casa, esto es una maravilla, esto es una maravilla. Nos vamos al canal, que ya hemos dibujado una rayita negra para no confundirnos, y le vamos a dar caña. Uy, que le di al programa otra vez. Le voy a dar caña y lo voy a ir subiendo. A ver qué le pasa a mi brazo si me paso. Mirar mi brazo, mi mano. Oh. Venga, así. ¡Ay, ay, 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 ay! 17 miliamperios. Lo vuelvo a repetir, 6 miliamperios. 8, 9, 10, 12, 14, 16. Estoy cogiendo pues todo lo que son los nervios que salen del plexo braquial, y esto no es lo que tenéis que hacer. Tenéis que bajar hasta que no haya contracción de ningún tipo. Aquí estamos en 10 miliamperios. Mi brazo no acepta más, ¿de acuerdo? Si notáis que es poco, no pasa nada, ya podréis ir subiendo poquito a poco, porque también podéis estar sobreestimulados, que ese nervio esté sobreestimulado, ¿de acuerdo? Entonces, para quitar el dolor de codo, pues oye, una aplicación estupendísima de la muerte. Otra aplicación que quiero hacer, porque yo lo hago mucho y me gusta mucho, lo voy a hacer solo con dos, ¿de acuerdo? Con un canal, no con dos canales, que se podría hacerlo perfectamente. Lo paramos y es la siguiente. Ponemos epicóndilo aquí, lo ponemos directamente encima, no encima del hueso, sino encima de la masa muscular, negro. Nos vamos a epitróclea, debajo de la epitróclea o prácticamente encima. Bocadillo, bocadillo de codillo. Esa es buena. ¿Entendéis el chiste o no? ¿Sí? Pues soltar lo que da calambre. Venga, vamos a por ello. Bocadillo de codillo. Cuando tienes dolor en el codo general, que no solo es en la parte externa del brazo, en el epicóndilo, sino que te duele la epitróclea, codo de golfista y codo de tenista a la vez, o directamente dolor en todo el codo, lo ponéis así. Podríais acompañar con otro positivo y otro negativo para dar un poquito más de, bueno, de extensión a la corriente, pero yo creo que así el codo va genial. Le volvemos a meter energía y ahora ya tenemos que notar, pues mirar lo que me vuelve a pasar, ¿de acuerdo? En la rama interna, mirar. Le doy, mirar lo que hace la mano. Uy, que me he ido de programa. Ahí estamos. Subimos. Mirad lo que le pasa. ¡Oh! Pues hay que bajar un poquito. Hay que bajar un poquito, claro. Porque lo que queremos es simplemente que pase la energía sin reventarnos en la contracción. Si tenemos una contracción sostenida, pues al principio casi que va bien, pero luego se fatiga el músculo y no nos lleva a ningún sitio, ¿de acuerdo? Con TENS antiálgico y TENS endorfínico podemos trabajar infinidad de cosas, pero por favor, con sentido común. Pues ya hemos terminado el codo. ¿Por dónde seguimos? ¿Cómo va la ruta? ¿Qué tenemos ahora? Venga, epicondilitis, dolor de hombro. Bueno, ¿quién no se ha metido en la cama con un dolor de hombro? Pues tú le metes hielo al hombro, primero le pones TENS y si te queda dolor le metes hielo y te aseguro que duermes 3-4 horas como un bebé y no estás toda la noche sufriendo. Vamos al dolor de hombro. Por ejemplo, el manguito del rotador, ¿no? Que me comentáis mucho. Pues tengo manguito del rotador, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pues una exposición que os diría que puede ser antero-posterior, dejando positivo en la parte anterior y negativo en la parte posterior, ¿de acuerdo? Haciendo traspasando el hombro de adelante a atrás, trabajándolo de una forma muy general, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis, muy general, un tratamiento en el que el hombro se trata íntegramente, todo el hombro, no definimos, no vamos a un sitio, no vamos al otro, lo atravesamos directamente. Nos podemos ir a un programa de dolor articular como el que hemos estado haciendo, un control gate como bien os he explicado, ¿de acuerdo? Nos vamos a un programa, vamos a ir al programa al 1, otra vez, que estamos trabajando en el 1 a 100 hercios, 200 milisegundos de impulso y ambos canales funcionan con el mismo. O sea, este no modula, este se queda ahí. Entonces podemos probar este y luego por la tarde ponernos otro y mañana cambiar a otro que module e ir sorprendiendo a lo que es el sistema nervioso periférico, que va a hablar con el sistema nervioso central y que va a hacer que todo te duela menos.
Me estáis oyendo darle mucho, pero no estoy subiendo nada. Estoy cambiando de programa. Entonces, vamos a ello. Vamos con el hombro. Vale. Ahí ya noto, si me paso, ¿veis cómo se contrae? No sé si lo apreciáis, pero eso es mucho. Entonces, bueno, alguien que tiene pues mucha excitación de hombros, que yo estoy todo el día dando masajes, pues con poco impulso pues conseguimos una contracción. Y está pasando la corriente de ánodo a cátodo haciendo su trabajo, que tienes un dolor de hombro, malgia, dolor indefinido, no sabes ni muy bien lo que es, el tendón, hay un poco de bursa, un poco de cápsula, un poco de cartílago, lo tienes todo, tienes el hat trick de hombro. No tienes un supraespinoso que se está rasgando con lo que es el acromio, no, es simplemente que el hombro está malito. Tienes artrosis de hombro, pues te pones esto y a funcionar. Otra exposición que hago mucho de hombro, en la que involucramos ya al otro canal, pues es la siguiente. Os la muestro. Vamos a ver, es que quiero seguir esto porque si lo compráis vais a tener esta guía y os va a venir estupendamente bien. Entonces, aquí lo que hacemos es cambiar el negativo por el positivo, ponemos otro negativo justamente aquí arriba, saliendo del acromion. El acromion es este hueso que hace entre la clavícula y lo que es la escápula, este hueso que hay aquí, pues lo ponemos a la salida. Ahí suele haber mucho dolor, porque por ahí pasan las inserciones de supraespinoso e infraespinoso, y hay una bursa, y suele dar mucho follón. Y luego los posteriores, pues se pone uno, vale, perdonad que me he confundido en este, vale, perdonad. Mira que estaba yo aquí. Este se pone aquí arriba, ¿de acuerdo? Este se pone mucho más anterior. Eso es, porque estaba haciendo un bocadillo. Perdonadme que me he ido ahí. Este se pone directamente saliendo del acromion, como estoy diciendo. Y este es muy bueno, vale, por eso tenía aquí este apunte, ¿vale? Porque lo suelo trabajar así, pero suelo trabajar más de antero-posterior más que así. Y este es muy bueno para el supraespinoso, para el manguito del rotador, ¿vale? Me gusta mucho porque no le deja escapatoria. El dolor se suele poner anterolateral, ¿de acuerdo? Y aquí pues es que no hay escapatoria, ¿vale? Por eso lo tenía aquí apuntado como dolor de hombro, incluso pues también ayuda al dolor de cuello. Entonces ya veis, ¿de acuerdo? De ahí no se escapa nada. Supraespinoso baja por aquí, se inserta aquí, infraespinoso baja por aquí, se inserta aquí. Bien, luego redondo mayor, redondo menor, se va más adelante, etc. Pero bueno, nos viene muy bien. Subimos los dos canales, a ver qué le pasa a mi hombro. Aquí tiene que haber contracción en el momento que me pase un poco. ¿Lo veis cómo palpita un poco? Espero que sí. La verdad es que estamos acostumbrados a hacer los vídeos. ¡Epa! ¡Alegría, alegría, alegría! ¿Veis cómo modula? Estamos acostumbrados a hacer los vídeos a 4K y los directos son a Full HD, que se pierde un montón la nitidez. Estuvimos hablando con los señores de YouTube y no creéis que nos han dado una aplicación o una solución inmediata, ¿eh? Así que bueno, pues si lo veis como está bailando la lambada a mi hombro, pues ahí, pues tendríamos que bajar un poquito y dejarlo pues con una leve, esas hormiguitas que os he dicho, haciendo su función, porque lo que queremos es quitar el dolor, hacer el control gate. Y esta es la exposición de hombro. Pues nos quedan cervicalgias y una cosa muy especial, que son las cefaleas por tensión cervical, los dolores de cabeza en forma de casco, ¿vale? Os voy a hacer una exposición. Esa exposición, por favor, tenéis que comentarla con el médico, ¿de acuerdo? Porque la electricidad a nivel superficial, a nivel en la cabeza, no pasa nada, pero hay que ir con cuidado. Otra cosa que no he comentado, podréis notar que debajo del electrodo de vez en cuando se queda rojo o pica. Eso es normal, aumenta la circulación, se le está pegando algo que es exógeno, entonces es algo normal. Contar con ello, si hacéis una exposición de 30 minutos, contar con que se va a poner la piel roja, ¿de acuerdo? Entonces es algo que nos tiene que preocupar. ¿Vamos con las cervicales? Venga, vamos con las cervicales. Lo paramos. Vamos a coger el electrodo rojo del canal no marcado con el negro del canal no marcado. Como veis, esto se sigue pegando, esto es una maravilla. Los electrodos antes eran de agua, eran un electrodo plástico, ¿de acuerdo? Y llevaba una almohadilla de agua y la mojabas y era pues como cuando fregamos los platos con una mopa de esas, ¿no? Un estropajo. La mojabas, inducías y la ponías. ¿Qué pasa? Que eso tenías que ir lavándolo cada paciente y era una locura porque acababa oliendo mal.
Ahora, la experiencia era, cuando tenías que trabajar fuerza, la experiencia era bestial, porque se repartía muy bien, es muy buen conductor el agua, se repartía muy bien la energía y podías hacer unas contracciones muchísimo mejores, para mi gusto, que con los electrodos autoadhesivos. ¿Qué historias os cuento, eh? Venga, vamos con la cervicalgia. Dolor de cuello alto o bajo. Vamos a hacer una exposición de cuello alto. Nos duele esta porción de aquí. Pues nos vamos a ir a poner electrodo y electrodo, evitando ponerlo totalmente en el medio. Y nos duele también que nos baja el dolor por la cervical. No hasta aquí, sino aquí. ¿De acuerdo? Nos baja el dolor aquí y aquí. Bien, pues nos vamos a pintar aquí un poquito y a ver si encuentro mi dedo. Y aquí otro poquito. Esa es la exposición, ánodo arriba, cátodo abajo. Pues vamos con ello. Cogemos primero nuestro canal marcado, truquito, y lo ponemos mirando hacia abajo. Cuidado con el pelo porque aquí este se suele pegar de aquella manera. Y con el otro nos hemos marcado más o menos, pues entiendo que por aquí, sí, inmediatamente debajo, lo ponemos, ¡puic!, aquí. Y ahora tenemos que repetir lo que es la aplicación con el negro a la misma altura que el otro, salvando las espinosas, en los rebordes óseos no se pone, y el otro electrodo que tiene que venir por aquí. Esto parece sencillo, pero no lo es, no lo es. A ver, le he metido una leche al cable, espero que se me esté oyendo. Vamos a revisar un momentito. ¿Se me oye bien? Espero que sí, sin ruidos y sin historias. Darme un pulgar. Venga, ¿quién me dice algo? Que me quedo intranquilo, que luego no me oís y me echéis la bronca. Para el dolor cervical, pues mira, te lo estoy explicando ahora mismo. Bueno, entiendo que se oye bien y si no, pues chicos, lo siento, que tiramos para adelante. Ya veis la aplicación que es en el cuello, ¿vale? Lo he dejado un poquito, no está simétrico, ahí está más simétrico. No pasa nada, colgar, descolgar, poner, quitar, si no notáis que estéis en la zona, pegar y despegar, ningún problema. Cuando esto esté activado, mucho ojo, matojo, que si lo tocas con el dedo, te va a dar una descarga que te va a subir por la mano y vas a decir, madre mía. Mi hermano y yo, cuando abrimos la clínica, lo llamábamos el café instantáneo, el café del fisio. Ibas cansado, le ibas a quitar los electrodos a un paciente, no bajabas la intensidad porque cuando lo haces cientos de veces a veces se te pasa, lo cogías con el dedo y te daba una descarga que empezabas a respirar mejor. Decíamos, ya te has tomado un café, ¿no? Se te ve en la cara que te ha pegado, que te ha sacudido la máquina, porque se trabajan a intensidades bastante altas con pacientes que están acostumbrados. Tú vas a empezar a 10, 12, 15 miliamperios, pero empezarás a darle a 30, a 40, incluso a 60, si te metes a hacer determinadas patologías, ¿vale? Entonces, ahí lo tenemos. A ver qué me pone por aquí. Sí, se oye bien, joder, pues gracias, así más tranquilo. Ya lo veis expuesto, vamos a hacer un programita, nos vamos a ir a uno de dolor muscular, relajación muscular dynamic, la intensidad aumenta en un segundo máximo y se reduce al 50%, la intensidad cambia continuamente en acuerdo a los parámetros especificados de los canales sucesivamente con un retraso de tiempo. Acción masaje, acción masaje. Nos vamos al programa número 10, venga, vamos a ver, va a bailar la lambada mi cuello. Vamos al programa número 10, le vamos dando a la P, subimos hasta el 10 e intentamos subir simétricos. Sí que es cierto que me gusta primero a veces subir uno y subir otro, pero si lo subes simétrico el paciente va notando cómo se van ecualizando y es normal que uno lo tengas que subir un poco más que otro. No digas, es que esto está roto, no. Simplemente la electricidad cuando entra en el organismo pues puede estar la zona más hidratada, menos hidratada, que haya más pelo, menos pelo, que esté más pegado, menos pegado, más hidratación en el electrodo. Entonces no os fustiguéis si trabajáis a 26 y el otro a 30 y notáis lo mismo, es normal. Venga, vamos a empezar a subirlo, a ver qué notamos. Vale, pues muy agradable, un cosquilleo, ¿de acuerdo? Unos hormiguitas que van subiendo por el cuello y es como si te estuviesen haciendo así con los deditos por el cuello todo el rato y se va uno, otro, mira, lo voy a subir mucho para que veáis mi cuello lo que hace, ¿eh? Esto no lo estoy fingiendo, mira, uno, ¿lo veis cómo se contrae?
Estoy simulando un poquito el movimiento, lo voy a dar bastante caña. Uno, otro. Oh, 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 oh. Incluso me coge, cuando le dais mucha energía, me coge nervios occipitales y me sube por la cabeza, ¿de acuerdo? Que eso también se puede trabajar todo el sistema nervioso, ¿de acuerdo? Pero eso ya con más cuidadito, si tenéis migrañas, tenéis cefaleas. Este es un sistema para tratar cervicalgias, dolores de cuello, dolor de cuello alto. Le podemos dar al stop y tratar un dolor de cuello más amplio. Cogemos los electrodos negativos y nos vamos a donde termina las ramas medias superiores del trapecio. Aquí, a estas zonas mulliditas. Y hacemos lo mismo y le subimos con alegría, con calma. Ya sabemos cómo ha funcionado. Podéis empezar con uno y luego acabar con el otro perfectamente, ¿eh? Entonces le vamos dando, estoy en 12, 14. Ahora mis hombros, mira, van a ir modulando los hombros. Mirad lo que hace. Entonces debería estar un poquito para abajo, que notéis cómo contrae un poquito, pero en ningún momento que se vuelve desagradable, ¿vale? Recluta la información, la musculatura un poco y la suelta, recluta y la suelta, y así lo que generas es un bombeo, una oxigenación, un efecto masaje directamente, y además le dices al nervio que se esté quietecito y tranquilito. Entonces es muy, muy interesante. Programa número 10, dinámico para relajación muscular. Contraigo, suelto, contraigo, suelto. Todo esto lo puedes programar en cualquier máquina TENS. Se puede programar, pero es que ya teniendo los programas y teniendo este pedazo de vídeo que te estoy haciendo, pues lo tienes todo hecho, ¿vale? Nos vamos con la última, y luego comentarios. Aprovecha y escribe, que no puedo estar aquí toda la tarde, que yo también tengo vida y me tengo que ir a hacer luego la compra. Quizás me lleve el TENS puesto en una de mis rodillas, que realmente me duele, realmente me duele, no me lo estoy inventando. Lo vamos a parar y vamos a hacer lo que nos queda, cefalea tensional, sí. Cefalea tensional, nos tendríamos que ir a un programa neuropático para el nervio. Vamos a quitar el canal y lo vamos a hacer solo en un lado, ¿de acuerdo? Se podría hacer simétrico de los dos, lo voy a mostrar en solo un lado. Recordar que se puede hacer en los dos. Y aquí a trabajar con intensidades suavecitas y teniéndolo muy claro. Este programa me gustaría que lo hicierais si tenéis claro que es una cefalea tensional, no simplemente dolor de cabeza, pero puede haber muchos tipos de dolor de cabeza. Entonces, vamos a poner negativo en la suboccipital, por donde salen todos los nervios occipitales. Por aquí también tenemos la salida, el agujero rasgado posterior, sale el onceavo par craneal, salen venas que drenan la sangre de los senos que hay en la cabeza, ¿de acuerdo? Entonces vamos a coger en una zona donde no haya mucho pelo. Un truquito es, si hay mucho pelo, podéis echar solución de gel de ultrasonido, gel con el que se hacen las ecografías. Podéis pedirlo en una farmacia o un gran distribuidor o a nuestros amigos de Fisaude, que te envía un botecito también. Y lo vamos a colocar aquí, gente que tenga sensación de dolor en casco. Lo pones a la salida del cuello, cefaleas tensionales, chicos, recordar bien, y el otro va al esfenoides, ¿de acuerdo? Al esfenoides, es el hueso esfenoides que se encuentra aquí entre el temporal, entre cigomático, temporal, frontal, ¿de acuerdo? Y nos lo ponemos justamente, sin meternos mucho en pelo, aquí. Aquí hay que trabajar muy suave. Vais a notar, vamos a un programa neuropático, pum, no podríamos trabajar con cualquiera podríamos trabajar, que no sea de relajación muscular o dolor muscular, pero por ejemplo el programa 1 podríamos trabajarlo perfectamente. O bloqueo nervioso, pero bueno, aquí tendríamos que verlo porque es monofásico. Con el programa 1, si esto se trata de acomodar y quitar un poquito el dolor y subir el canal que no tenemos marcado. Este está marcado, antes lo he marcado, aquí está marcado, pues el que no está marcado, y lo vamos a subir muy despacito, muy poquito. Enseguida que lo subáis vais a notar como una presión, ¿de acuerdo? Aquí es normal, tiene que ser indolora. Entonces con 3-4 miliamperios ya estoy notando algo en la cabeza. Muy suave, señores. Quería enseñaros que esta es posición posible, si tu médico te lo expone o tu terapeuta directamente también te lo expone. ¿Tienes en las dos? Podrías trabajar en las dos. Que tenemos también problemas de ATM, ya que estamos hablando de nervios, el quinto par craneal, rama 1, 2 y 3, el trigémino que se llama, pues ponemos la salida
En el trigémino hay que estar afeitadito, porque si no estás afeitado no pasa igual. Y sería raíz de V1, V2 y V3 respectivamente, donde nos doliese, si tenemos dolor, ¿de acuerdo? Si tenemos dolor justamente al lado de la naricita y si tenemos dolor justamente encima de la ceja, ¿de acuerdo? Exposición súper chula. Así no te puedes ir a hacer la compra. Si te vas así a hacer la compra o te vas a trabajar o te vas a pasear el perro, la gente va a decir, a este chico le pasa algo. Entonces así, en la exposición de cefalea y la exposición del trigémino, de la quinta rama de esos pares craneales, V1, V2, V3, músculos masticadores, gente que es bruxista, que aprieta mucho la mandíbula, esto le puede venir bien. Pero como os digo, mejor te vienes a verme, vemos que realmente hay una rama afectada, trabajamos ejercicios de movilización, ejercicios de tonicidad, ejercicios que tienes que hacer en casa y nos apoyamos en una de estas. Pues hemos llegado al final. Esto, claro, es que cuando uno está entre amigos, uno lo pasa genial. Repaso rápido y nos metemos con comentarios. Tobillo, positivo, negativo. Rodilla, positivo, negativo. Cadera, positivo, negativo, positivo, negativo. Ciática, positivo, negativo o positivo, negativo. Y por la pierna, positivo, negativo. Hombro, adelante, atrás, positivo, negativo o en emparedado, como digo yo. Positivo, 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 negativo, negativo. Cervicales, a ver que me lío. ¿Cuál hemos hecho? Vale, positivo, negativo o positivo, negativo. Cefaleas, negativo, positivo, trigémino, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Venga, vamos con los comentarios, a ver qué me contáis. Vamos a ver qué me estáis contando por aquí. Recordar, por favor, cositas que tengan que ver con este pedazo de TENS. TENS, bueno, aquí te explica realmente qué son las contraindicaciones, contraindicaciones para la mujer embarazada, consejos para evitar reacciones sobrecarga física causada por la estimulación. La verdad es que estos manuales cada vez vienen mejor. Antiguamente era toma tu TENS y disfruta. La verdad es que están guays, está bien, te explica todo, te explica el control gate, te explica las funciones, cómo programarlos, está muy bien y sobre todo es que es tan económico y tan bueno cómo es la onda, si es cuadrangular, si es asimétrica, simétrica, estándar, te lo explica todo todito, si os gusta un poquito bichear con la ciencia, incluso los electrodos que admite, que te enseñan aquí los electrodos que os he comentado antes, incluso hay unos guantes y unos calcetines que todo transmite energía, que es ideal para cuando tienes un pie artrósico o un pie muy dolorido. Venga, vamos a ver qué tenemos por aquí, chicos. Hola, que de comentarios, qué ilusión me hace leeros. Hola, 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 pues hola, hola, buenas tardes desde España, Marcela, hola, un gusto desde Argentina, muchos holas aquí de Ligli, de Cimri, ay, madre mía, hola, hola, sí, hola, hola a todos. Sergio, hola, venga, vamos, para la epicondilitis. Sergio, ya lo has visto, exposición positivo, negativo o directamente si te duele todo el cuello, positivo, negativo. Le vamos tirando con energía sin que haya contracción, que ya has visto que los nervios afloran enseguida en el codo y empieza a haber contracciones. No queremos contracciones, ¿de acuerdo? A no ser que busquemos un TENS endorfínico en un músculo generando contracciones rítmicas que van a hacer que se liberen hormonas que nos van a ayudar a que nos duelan menos las cosas. Venga, más cosas. Cristina, buenas tardes. Elizabeth, tengo dolor de artrosis en la cadera. ¿Dónde se colocan los electrodos, Víctor? Bueno, pues ya te lo he comentado, pero me sigo mostrando con mucho placer y mucho cariño, que ya se me ha borrado. Quick, quick, quick y quick. Positivo, positivo, negativo, negativo. Puedes hacer un programa cruzado o un programa directamente así, que va genial, directamente encima del trocánter. Va muy bien, muy bien, muy bien. Más cositas. Tengo un dolor fuerte en el tobillo interior y me sigue por el arco plantar. Pues la segunda exposición que hemos hecho, vale, es la que te va a venir bien, porque también coges el nervio plantar. Te pones aquí positivo, positivo, negativo y negativo. Empiezas a saltar, ¿de acuerdo?, a todo lo que son las ramas plantares, o directamente haces un bocadillo. Haces positivo y aquí pones negativo, negativo, como te he mostrado antes, pero que no me he dibujado, no sé por qué no me lo he dibujado, que serían 2 positivos a cada lado y 2 negativos a cada lado. Y así coges todos los nervios que bajan del tobillo hacia la planta, porque hay nervios dorsales y nervios plantares. Entonces, hay que saber un poco de anatomía para utilizar bien esto, para saber exactamente qué te duele, para meterte en el nervio exactamente que quieres tratar, ¿de acuerdo? Pero con el bocadillo rojo, rojo, negro, negro por cada lado va genial.
te retrocedes el vídeo y te echas un vistacito que lo hemos visto, ¿vale? Dolor en la espalda baja, me pasa a los glúteos y cadera, vale. Bueno, aquí podemos hacer una versión en la que pongamos positivo o negativo como hemos hecho con la ciática, ¿de acuerdo? Y luego si te pasa a glúteo y a cadera, podemos poner positivo, positivo, negativo y negativo en un lado. Entonces sería positivo, positivo glúteo, negativo sacroiliaca, trocánter, negativo. Y así tendrías dolor lumbar bajo con todo lo que es la cadera. Claro, es que esas irradiaciones en clínica, lo que hacemos muchas veces es coger el electrodo e ir poniéndolo en varios sitios. Este es tu dolor, esto te alivia, esto ¿cómo va? Y así es como consigues. No tengas miedo de bajar intensidad, ponerlo en otro lado o directamente ir deslizándolo suavemente por la piel, que vas a encontrar cómo vas notando mejoría, mejoría en 10 minutos, se empiezan a notar los efectos buenos. Venga, más cositas. Vale, ya hemos hablado de los glúteos, cadera, bueno, hemos hablado con César Juanes, estamos hablando de Rocío Velázquez, hola desde México, para una trocanteritis. Lo acabamos de comentar de la amiga, de amigo Ángel Ruano, no, de Ángel Ruano no, lo hemos comentado antes de Elizabeth, que hablábamos de la cadera. Trocanteritis fácil y sencillo, 2 rojos arriba, 2 negros abajo, dejando el trocánter en medio. Ya te lo he mostrado, ya lo has visto. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos tiempo? Bueno, lo puedes utilizar un programa, los programas vienen entre 20 o 30 minutos, puedes hacerlo un poquito más, y se hace una vez por la mañana y otra por la tarde, más de 2 veces al día me parece algo que tu cuerpo no va a entender, así que esos son los tiempos. Tengo una máquina de TENS EMS, pero no tiene programación predefinido, es todo manual, tengo molestias desde hace tiempo en la espalda baja, sacro, postura, ¿qué setting debería usar? Venga, espalda baja, venga, vale. Te digo un setting aquí ahora mismo. Espalda baja, entiendo que es esto, la espalda baja. Positivos, negativos, como hemos hecho antes, ¿de acuerdo? Y los settings que tienes que poner, que los puedes encontrar en internet. Tú pones cómo configurar un TENS para quitar el dolor muscular, para quitar el dolor articular, para quitar el dolor de una articulación y te lo vas diciendo. Pero un setting sería 30 minutos, 100 hercios, 200 microsegundos. Los 2 canales iguales. Y luego, de vez en cuando variar a 30 minutos, 80 hercios, 150 microsegundos de tiempo de impulso. Literal, los 2 canales igual. Le podrías irte a 2 hercios, 250 microsegundos, que sería la tercera fase que puedes hacer para hacer modulación. Eso es tan sencillo, 30 minutos. Puedes probar con esos 3 y lo tienes hecho. La aplicación, los tiempos y la programación. Te lo he dado todo mascadito. Venga, más cositas. Vale, trocanteritis, cuello, omóplatos, bueno, cervicales, ya hemos visto muchos dolores de cabeza. Ah, bueno, pues Cristina, esas te he dicho, cervicalgias y los dolores de cabeza, negativo y positivo, pero ojo, porque primero hay que trabajar sobre la musculatura antes que trabajar sobre el dolor de cabeza, porque si empiezas a hacer ejercicios de movilidad de cabeza y TENS en la zona de atrás y liberas tu cuello, los dolores de cabeza van a disminuir. Si ese es el origen, si es otro origen, por eso digo que hay que estudiar muy bien los dolores de cabeza, ¿de acuerdo? Vale, ¿se puede hacer en el cuello con los suboccipitales? Tengo dolores crónicos en la zona. Rodolfo, sí, por supuesto, ponemos los electrodos donde te he dicho, cuidado porque el pelo invita a que no se adhiera bien, por eso te digo del gel de ultrasonido, te pones un poquito los electrodos aquí, te tumbas bien, ¿de acuerdo? Y lo pones en la zona cervical, tiene que descongestionar tu zona suboccipital. No hay nada también como estirar todos los días la zona suboccipital. Tienes un montón de vídeos en el canal que te puedes ver de cómo estirar el cuello y cómo trabajar tu cuello a diario. Que muy bien, siempre complementándolo. Esto no es la panacea. Esto no penséis que os lo vais a comprar y se acabó todo y tal. Sí que te va a ayudar una barbaridad, pero si los utilizas bien, como te estoy diciendo, y lo complementas con ejercicio terapéutico. Más consejos, más cosas. Cimri, madre mía, has dicho hola 70 veces. Pues hola, hola, hola y hola. Fantomás, hola, hay una máquina de TENS, lo que acabamos de decir, molestia, bien no sabe, vale. Lo que hemos dicho, la hemos ecualizado y la hemos puesto con lo que te he dicho, 180 o 2 hercios, 200, 150 y 250 ancho de pulso, respectivamente, lo que acabamos de hablar. Y si no, pues nada, ponme un comentario en el vídeo a posteriori y te contestaré encantado. Hola, buenas tardes por aquí. Pues buenas tardes. ¿Cuánto cuesta la máquina y dónde se consigue? Pues qué bueno, pues se consigue básicamente
en el enlace, ¿de acuerdo?, que os he dejado en la descripción del vídeo y que gustosamente os pongo por aquí, ¿de acuerdo?, porque esta gente nos ayuda mucho y nos envía estas cositas que nos hacen pues poder hacer estos directos. Así que un abrazo a los chicos de Fisaude. Venga, y abrazos y besos. Hola, bueno, ¿qué tal? Bueno, ¿se puede con implantes metálicos? ¿Se puede hacer esto de la estimulación? ¡Qué buena pregunta! Te voy a dar el premio, ¿Quién eres? A ver, pam, 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 pam. A ver, que he perdido la pregunta. Un segundito, chicos, un segundito. Ah, que esto va saltando, vale, cada vez que ponemos algo. Buenas tardes, perdonadme, ¿eh? Vale, implantes. J.RV. Bueno, vale. Amigo, date por... ¿Se puede poner implantes? Si tú tienes una prótesis de cadera, puedes poner corrientes. Sí, porque esto es... va por tipos, no son galvánicas, no generan calor directo y no se fijan en el metal generando calor y problemas derivados, ¿de acuerdo?, de un implante y de una corriente continua, una galvánica. Entonces se puede utilizar cuando uno tiene implantes metálicos sin ningún tipo de problema. Más cositas, electroestimulación. ¿Cuánto cuesta la máquina? ¿Dónde lo consigues? Te lo acabo de pegar, amigos, lo podéis ver en la descripción. ¿Cómo usarlo con fibromialgia? Bueno, a ver, Rodolfo, la fibromialgia es algo tan sumamente complejo que lo puedes aplicar allí donde tengas dolor. ¿Que te duele en un punto? Rojo, rojo, negro, negro, dejándolo en bocadillo y el dolor justamente en el medio. Mínimo 2,5 centímetros entre cada electrodo. Pero la fibromialgia es tan compleja, hay tanto factor psicológico, te digo que hagas deporte a diario. Tenemos una querida paciente que la saludo desde aquí. Hola Laura, ¿qué tal estás? Espero que estés viendo este directo. Directora de banco y tiene fibromialgia. ¿Sabes lo que hace todos los días? Se nada 1 hora. Sale de la piscina que dice soy otra y luego le empiezan a ver las cosas a lo largo del día. Pero el día que no nada, mal. El día que nada va maravillosamente bien por la regulación que hace el ejercicio físico y lo bien que le viene a la cabeza. Así que haz deporte, trátate multidisciplinarmente y aplica el TENS en los puntos donde te duela, indiscriminadamente. Si tienes 4 o 5 puntos activos, 4 o 5 exposiciones. Venga, Rodolfo, perfecto, me gusta también mucho tu pregunta. En una neuropatía diabética, vale, como he dicho, los diabéticos tienen que preguntarlo. ¿Se podría utilizar? ¿Se podría utilizarlo? Cosas que no sé si me vais a preguntar, pero lo saco ya. Si tenemos una neuralgia es dolor aquí que se irradia hacia adelante. Pues es tan sencillo como poner positivo, donde empieza a salir el dolor, negativo, hasta donde llegue, que llega hasta aquí adelante, que llega solo hasta aquí, hasta aquí. Esas neuropatías que cuando hacemos nos duele o tosemos y nos duele la costilla y estamos amargados, no podemos girarnos en la cama, vamos mal. Pues tú esto te lo pones, hablas con el nervio de tú a tú, mirándole a los ojos, reduces una barbaridad el dolor y empiezas a moverte despacito y tranquilo, mientras ese nervio se desinflama, no sabemos por qué está inflamado, por incompresión o por a veces un virus o por a veces 1000 cosas, ¿vale? Entonces, para la neuropatía, para una de los nervios intercostales. Como digo, esa neuropatía diabética tienes que preguntármelo. Ojo con meterte a ponerte un TENS sin haber preguntado, que ya he dicho que es una contraindicación relativa, porque si te da el ok, podrás hacerlo. Más cositas, dolor cervical, AIDE, pues ya lo hemos comentado, me señalo, pero ya no me paro porque lo he dicho varias veces. Hola, buenas tardes, tengo Compex Performance, una marca estupenda. Quería saber qué programa usar para los occipitales por cervicales. Pues un programa de relajación muscular. Esa máquina no la conozco, te puedo explicar esta, que va genial y cuesta exactamente 30 veces menos y hace lo mismo, posiblemente. Esto te lo puedo asegurar porque muchos pacientes me vienen, mira, me he traído esta máquina y es un Ferrari la máquina, no se la compra ni un fisio de lo cara que es. Entonces, ni idea, míratelo, una de relajación muscular, suboccipital, la exposición que estás viendo, rojo negativo, ¿vale? Entonces, dale caña. Para el dolor de los nudillos, dolor de nudillos, eso está muy bien, tenemos un vídeo de qué hacer cuando te salen bultos en las manos. Los dolores en los nudillos son complicados porque los electrodos son muy grandes. Hay electrodos más pequeños, entonces si te haces con unos electrodos más pequeños y haces exposiciones, ¿de acuerdo?, en bocadillo, literalmente, en bocadillo, sin que se toquen los electrodos, pues tranquilamente fríes, literalmente, lo que está
dentro del nudillo, que es los nervios que te están dando el dolor. Frío ese es distraes, ¿de acuerdo? Entonces, en bocadillo, pero debería de haber una separación mínima. Y esto no es bueno, el electrodo debería ser más pequeño. Hay gente que con unas tijeras muy mañosamente lo recortan directamente, como lo oís. Cogen, lo recortan por un lado y lo adaptan. Yo prefiero que os vayáis a las especificaciones de la máquina. Mira, tienes aquí hasta notas. Tienes aquí fecha de tratamiento realizado, quién lo ha hecho, un cuerpo para decir dónde te los pones y cómo te los pones. Este manual la verdad es que está bien, hacía tiempo que no veía uno que me gustase tanto. Número de artículo, accesorios, aquí te pone electrodos de 70 por 140, de 40 por 50, de 25 milímetros, redondo de 25, de 2,5, que son así de chiquititos. Ese sería bueno para hacer trigémino, para hacer suboccipital y para hacer los dedos que me estás comentando. Sería una exposición en bocadillo, positivo o negativo, ¿vale? Más cositas para... Se oye bien, muchas gracias ahí por la ayuda. El trigémino, lo que hemos hablado antes, lámina del trigémino, positivo en al lado de la articulación temporomandibular, coger un poco de gel, un poquito de gel, ¿de acuerdo? Para pegarlo, porque aquí suele haber pelo, tanto chico como chica, suele haber pelo. Lo pegas aquí y ya sea rama 1, V1, V2 o V3, ¿de acuerdo? Tienes que ponerlo donde llega el dolor. Aquí, maxilar, mandibular, ¿de acuerdo? Mandibular, maxilar y lo que es encima de la ceja, que es por donde discurre la rama del trigémino, ¿vale? Si te duelen las tres, joder, pues estás jodido. Tienes que hacer primero uno, luego otro y luego otro. O con varios canales podrías poner positivo, positivo, negativo y negativo, ¿vale? Pero eso, ojo, porque tienes que ver muy bien la temporomandibular con un especialista y sobre todo con... Uy, que se ha caído. Ah, vale, que no me lo he pegado. Digo, ¿dónde está el otro electrodo? Con un especialista, un dentista que coja un buen molde, vea si estás apretando, si eres bruxista, que opine tu fisio y tu dentista y tu médico antes de empezar a hacer estas aplicaciones, que es muy sencillo preguntarlo y luego disfrutar de las técnicas. Más cositas, dolor menstrual, joder, qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Y siento decirte que yo lo he intentado con muchos pacientes, tendría que revisar bibliografía, aquí me pillas, tarjeta roja para mí, aquí me pillas, porque estoy seguro que se puede hacer algo, pero ahora mismo no te puedo decir correctamente la exposición. Podría decirte lo que me acuerdo de cuando estuve intentando con una chica dolor menstrual. Me refiero al dolor menstrual en el abdomen, ¿de acuerdo? Cuando son posteriores, como una lumbalgia. Positivos, negativos, ¿vale? Y dejas el dolor en el medio. Si son dolores posteriores, ok para adelante. Si son dolores anteriores, se podría hacer en bocadillo, pero por favor no me hagas caso. Vas a hacer una cosa, luego me vas a escribir un mensaje y vas a decir, oye, ¿te acuerdas en el directo que has dicho que me ibas a mirar qué tal, qué cual? Pues te tomo la palabra, míramelo, hago una revisión, ¿de acuerdo? De algunos estudios que haya y te digo la colocación exacta. Para la parte posterior, sin ningún problema, te lo pones en bocadillo. Para la parte anterior debería ser, te lo pones positivo o negativo. Para la parte anterior podría ser en bocadillo o directamente como en la parte posterior, pero lo tengo que revisar bien, ¿de acuerdo? Porque sí que es cierto que debería seguir la misma mecánica de inhibir el dolor, pero estamos hablando de que a lo mejor no profundiza tanto. No sé si realmente merece la pena ponerlo, yo con alguna paciente sí que le ha ido bien, pero hace muchísimo tiempo que no lo recomiendo. Ponme un mensaje, muy buena pregunta, me has pillado, cago en la leche. Espacial, no, especial, me gusta ese nombre. Celi, hola desde Perú, pues hola, y hola desde Colorado, oh mama, pues hola, y aquí os he dejado, chicos, el enlace del TENS para que lo miréis, lo bicheéis, ¿de acuerdo? Gente que os lo envía a casa. Muchas gracias, maestro. Fantomas, pues claro que sí, muchísimas gracias a ti. Tengo una barra de 6 tornillos en el 4 L5 toda la espalda, siento como si me jalara la columna. Pues nada, comprarse un TENS, hacer movilización, piscina, que te puede venir muy bien, y oye, que te lo puedes poner sin ningún problema con todos esos cables y tornillos que tienes por ahí. Venga, más cosita que nos vamos de tiempo, chicos. Saludos, podemos ayudaros si tenemos el dolor de los aductores en la cadera que llega hasta las rodillas. Bueno, para la rama de abductor, ¿de acuerdo? Pues tendríamos que verlo. La cadera ya lo he explicado, ¿de acuerdo? Y aquí ya vamos a cerrar. La cadera ya lo he explicado. Cuando nos metemos con la rama de aducción, tenemos que pensar que los electrodos tienen que venir según venga el dolor. Podríamos poner positivo, positivo, las ramas, incluso pegarlas mucho a lo que es
de dónde salen los aductores, y dependiendo hacia dónde vaya el dolor, podemos poner una rama negativa y una rama negativa, haciendo que la señal viaje como estáis viendo, por estas dos líneas. Y así muchas veces tenemos trochanteritis y nos viaja a la rodilla. Hay una descompensación bastante grande. Entonces, como te he enseñado, espero que se haya visto, podrías trabajar cadera y también la porción aductora. Venga, aquí dando gracias, saludos, ¿cómo podemos ayudar? Lo tenemos, vale, ya lo hemos leído. Espacial, no especial, me encanta ese nickname. Pónmelo luego que tenemos que hablar tú y yo, me has pillado. Bueno, me has pillado porque me gusta atenderos súper bien a todos y tener respuestas para todo, pero a veces es muy complicado, ¿no? Estaréis conmigo. Y nada más, chicos, hemos terminado, así que ahora queda la esta de tomaros vosotros a conciencia lo que os he dicho. Fisioconsejos, no dolor, ojo enrojecimiento, muy sencillo y muy normal, no pasa nada. En caso de duda, comentamos con el médico, con el fisio, me dejas un comentario y lo hablamos. Así que como siempre os digo, chicos, ahora ya sí, hasta la curación y más allá. Adiós.